polinomio Taylor y algunos términos de él, divido cada uno de los términos por x y luego hago el integral de un polinomio, con lo cual la integral se hace fácil, pero lógicamente se obtiene un valor aproximado y va a depender de la cantidad de términos que yo tomé del polinomio. Por otro lado, hay integrales que aún teniendo solución analítica, requieren de un gran conocimiento y manejo de métodos matemáticos para poder resolverlas, y sin embargo se pueden resolver de una manera más sencilla con métodos numéricos. Por ejemplo, esas integrales que ustedes hacían en análisis matemático 1, que eran las famosas integrales de Chebyshev, ¿se acuerdan que había que detectar un formato en la integral y entonces había que aplicar una fórmula, que era una sustitución en realidad que se hacía, pero una sustitución que si uno no la conocía, no conocía el método, difícil que se pueda hacer esa integral, o algunas otras integrales que había que racionalizar previamente o hacer alguna sustitución trigonométrica, que si uno no conocía el truco, si alguna vez no se lo enseñaron para poder resolver ese tipo de integrales, por ahí no sale tan fácil o uno no se da cuenta. Bueno, en esos casos es interesante poder aplicar algún método numérico si uno requiere la solución de una integral y no sé cómo hacerla, no me doy cuenta cómo se hace. El método analítico siempre nos va a dar solución exacta, mientras que el método numérico nos va a dar una solución aproximada. No obstante, el error de aproximación, que depende del método, lógicamente, que vamos a utilizar y de qué tan fino sea el método que vayamos a utilizar, puede ser tan pequeño que es posible obtener un resultado idéntico a la solución analítica, aún en las primeras cifras decimales de ese resultado. Dicho esto, eh, han de saber que existe una extensa familia de métodos que se basan en aproximar la función f de x, que es la que nosotros queremos integrar, por otra función g de x, de la cual se conoce la integral exacta. Por ejemplo, en este caso, reemplazamos seno de x por un polinomio de Taylor, y el polinomio sí le conocemos la integral exacta. Bueno, esa es la idea. ¿Cómo hago para integrar numéricamente esto? Reemplazo esta función por otra que la aproxima de alguna manera, y esta función g es fácil de integrar. Como los puntos extremos a y b, que son los límites inferior y superior de la integral, en general forman parte siempre del conjunto de puntos que hay que considerar, esa nueva función g de x se conoce como función interpolatoria o, sí, vamos a decir por ahora función interpolatoria, vamos a ver qué tipo de funciones interpolatorias vamos a usar nosotros, pero es una función de interpolación. Así entonces este método lo que hace es interpolar entre A y B esta función mediante otra función. Aquellos métodos en los que se interpola con un polinomio evaluado en un conjunto de puntos en ese intervalo AB, dará origen a el conjunto de fórmulas que se conocen como fórmulas de Newton-Cotes. Ese es el tipo de fórmulas que nosotros vamos a estudiar. Y bueno, hay muchas fórmulas de Newton-Cotes y hay muchos métodos dentro de esas fórmulas. Nosotros, de las tantísimas fórmulas que existen, vamos a estudiar solo una, y de aquella vamos a estudiar solo un método, porque el objetivo es entender cómo funciona el proceso de integración numérica y no hacer un repaso o un entendimiento de todos los métodos de integración numérica que existen. Entendiendo cómo funciona uno de todos los métodos, el día de mañana, si yo requiero algún método de integración numérica, es suficiente con ver cómo es la fórmula. Es como si uno dijera, bueno, yo te explico Runge-Kutta cuarto orden. Si vos quisieras aplicar un Runge-Kutta quinto orden, tendrás que ir a ver cómo es la fórmula, pero el procedimiento es el mismo. Es básicamente ese el principio que nosotros vamos a usar para poder avanzar sobre estos métodos de integración. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de resolver son integrales definidas, donde los límites inferior y superior, a b, son los extremos de un intervalo cerrado, que limita justamente el área bajo la curva
o la gráfica de f sobre el eje de las abscisas, en la cual f es positiva. Esto no quiere decir que no se pueden integrar funciones negativas o funciones que son positivas y negativas en ciertas partes del intervalo. Lo que pasa es que en ese caso deberíamos redefinir el concepto de área. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros aprendimos en análisis matemático 1 que era una integral, nosotros dijimos que era el área bajo la curva. Pero si esta curva pasa por debajo del eje de las abscisas, por ejemplo, en la mitad del intervalo, no podemos decir el área bajo la curva, porque en el pedacito que la función pasó por debajo del eje de las abscisas, habría que tomar acá como dos intervalos y calcular el área bajo la curva en este pedazo y el área sobre la curva en el otro pedazo. Lo que quiero decir es que en esos casos particulares hay que redefinir el concepto de área para poder entonces hablar de una integral. Entonces, de manera general, vamos a considerar para los fines prácticos funciones positivas y a partir de ahí vamos a establecer la formulación. Luego, si la función es positiva en algunos tramos y negativas en otros, se adapta directamente en la formulación del método y automáticamente eso se tendrá en cuenta a la hora de integrar. Porque lo que va a pasar eventualmente es que en esas secciones, y bueno, habrá que tener en cuenta, igual que hicieron análisis matemático 1, de dividir en dos intervalos, el intervalo en donde f es positiva y el intervalo donde f es negativa. A ver, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, si yo tengo que integrar entre a y b una función que es así, entonces yo tengo que ver la raíz de esa función y decir, bueno, voy a integrar entre a y esa raíz, y entonces el valor que me dé lo tomo positivo, y voy a integrar entre esa raíz y b, y me va a dar un valor negativo que voy a tener que tomar positivo para sumar al valor anterior para poder calcular el área total. Pero ese es un paso que aprendieron a hacer en análisis matemático 1 y sigue siendo válido en esta materia. Es decir, dividir la región de integración en subregiones para poder luego sumar los resultados. Entonces aplicaré el método, en vez de entre A y B, lo aplicaré entre A y C y luego entre C y B, y a ese resultado numérico lo sumaré y obtendré la integral que estaba buscando. Por eso digo de que esto se adapta fácilmente luego a casos particulares. Pero mientras tanto, mientras nosotros no tengamos que resolver casos particulares de esa naturaleza, vamos a tomar que las funciones son positivas y todo lo que nosotros digamos va a ser válido para luego aplicar a esos casos particulares. Hasta ahora nosotros, para poder hacer esta integral, hemos aplicado la regla de Barrow, siempre que, como dijimos, la función sea continua en AB, con lo cual se vuelve integrable y esa integral analítica exista. Si esa integral analítica no existe, no vamos a poder aplicar algún método de integración y luego regla de Barrow. No, eso es imposible. Entonces, las fórmulas de Newton-Cotes se llaman así por Isaac Newton y Roger Cotes, o sea, han tomado conceptos para el desarrollo de estos métodos numéricos de la aproximación a la idea de la integración de estos dos matemáticos. Son fórmulas de tipo interpolatorio, en las que nosotros vamos a evaluar la función f de x en puntos equidistantes. ¿Eso qué quiere decir? Que el intervalo cerrado AB, este intervalo AB, se va a dividir en intervalos iguales. Eso no quiere decir que estos métodos no permitan también evaluarse en puntos de distancia no equidistante en el intervalo cerrado AB. Pero esas variaciones de los métodos, si bien también es probable aplicar, nosotros no las vamos a ver en este curso. En este curso lo que queremos es mostrar un método de integración numérica, así como mostramos un método de derivación numérica. Entonces, otra vez, vamos a simplificar esto y vamos a tomar
las fórmulas de Newton-Cotes en intervalos cerrados AB que vamos a subdividir en intervalos iguales. O sea que el intervalo AB se va a dividir en intervalos iguales. Y en esos puntos equidistantes del intervalo es que nosotros vamos a evaluar la función f de x. En vez de tener la función f de x continua para todos los puntos entre A y B, vamos a evaluar la función f de x en A, en algún punto entre A y B, en otro punto entre A y B, o sea, puntos equidistantes, es decir, es como si yo tuviera el intervalo A y B, acá, A y B, dividiera esto en intervalos iguales, por ejemplo, una cosa así, entonces yo evaluaría la función acá en A, la evalúo en este punto, la evalúo en este punto, etcétera, etcétera, entonces voy a obtener n valores de la función que me van a permitir construir un polinomio de interpolación usando esos valores. El polinomio P sub n, este polinomio que tengo acá, es un polinomio de interpolación en donde n indica el grado del polinomio. Mientras mayor sea el grado de este polinomio, más exacta va a ser la aproximación. Miren, en este ejemplo se va a entender perfectamente lo que acabo de decir. Acá vemos en esta diapositiva la misma función en que se han tomado dos puntos, los puntos extremos en el gráfico de la izquierda, los puntos A y B, y el valor de la función, fíjense, en A y en B, esos son los puntos que se han tomado, y tres puntos, los puntos extremos, A y B, y un punto intermedio, no importa, un punto por acá se ha tomado, y se ha tomado el valor de la función en ese punto. Entonces, en el gráfico de la izquierda se interpola la función mediante un polinomio de primer grado, una recta que pasa por dos puntos. Es decir, si yo tengo dos puntos, solamente puedo dibujar una recta. Pero en el caso de la derecha, se interpola con una parábola. Si yo tengo tres puntos, puedo definir la parábola que pasa por esos tres puntos. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, esto es cursillo de ingreso, es fácil. Si yo tengo el punto I1 y el punto I2, que corresponde al valor de X1 y al valor de X2, esos serían los puntos X1 y X2, yo escribía la ecuación general de una recta, ¿ven? Escribía la ecuación general de una recta, y hacía entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y resolvía A y B para poder obtener el valor de la recta de interpolación. Lo mismo con los puntos que tengo acá a la derecha. Si tengo tres puntos, tengo que hacer lo mismo, I1, I2 y 3, X1, X2, X3, y entonces será A por X1 al cuadrado más B por X1 más C. A por X2 al cuadrado más B por X2 más C, A por X3 al cuadrado más X3 más B por X3 más C. Y tengo tres ecuaciones con tres incógnitas que resolver y obtendré A, B y C, que son los coeficientes de una parábola o polinomio de segundo grado para poder interpolarlo. Lógicamente, el polinomio de segundo grado aproxima mejor a la función f de x que el polinomio de primer grado. El inconveniente, se estarán dando cuenta ustedes por lo que les acabo de decir, estaría en tratar de determinar los coeficientes del polinomio, porque mientras mayor sea el grado, la fórmula para hallar esos coeficientes se vuelve cada vez más compleja. Y bueno, ya no son sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas, sino que son sistemas de n ecuaciones con n incógnitas. Pero bueno, teniendo esa cantidad de puntos, eventualmente no sería tan difícil tener un polinomio de interpolación que aproximara bastante bien la función entre A y B y luego integrar ese polinomio. Esa es una forma, ese es un método. Pero nosotros vamos a ir por un método más sencillo todavía de interpolación que nos va a permitir obtener valores tan buenos como aquellos que se obtienen usando polinomios de alto grado, solamente tomando rectas, tomando polinomios de primer grado que son muy fáciles de determinar, con lo cual se obtiene una fórmula muy sencilla y no tengo que andar interpolando, no tengo que andar
obteniendo esos polinomios, sino que directamente aplico una fórmula en la que ya está incorporada la fórmula de interpolación, y con eso resuelvo rápidamente el ejercicio. Pero antes de eso vamos a dar un par de definiciones. Diremos nosotros que la forma cerrada de Newton-Cotes, estamos hablando de que hay varios métodos de integración, nosotros vamos a estudiar los métodos de Newton-Cotes. ¿Está bien? Dentro de los métodos de Newton-Cotes, que son aquellos que utilizan polinomios de interpolación, esos son los métodos de Newton-Cotes, utilizan polinomios de interpolación que reemplazan a la función f de x para poder hacer una aproximación. Hay dos formas. Vamos a hablar de una forma cerrada, que es aquella en la que los coeficientes, fíjense, este coeficiente a sub 0 y el coeficiente a sub n, es decir, el coeficiente del término independiente y el coeficiente del término principal, están incluidos en la integral. ¿Qué quiere decir? Que este a corresponde a sub 0 y este b corresponde a sub n. Es decir, estos coeficientes forman parte de los límites de esta integral. Ese tipo de fórmulas de Newton-Cotes se conocen como formas cerradas. Cerradas porque los límites están incluidos dentro de el conjunto de datos que se utilizan para construir esos polinomios de interpolación. Este tipo de fórmulas, las fórmulas cerradas, se utilizan numéricamente para calcular integrales definidas, integrales en donde a y b son límites conocidos. Pero también tenemos otras formas, la forma abierta de Newton-Cotes, porque así como nosotros podemos calcular la integral entre a y b de una función, por ejemplo, nosotros podríamos calcular la integral entre 3 y 5 de seno de x sobre x diferencial x, o sea, podríamos hacer esa integral definida, por lo tanto, si se trata de una integral definida entre 3 y 5, utilizaríamos entonces la forma cerrada de Newton-Cotes, pero también podríamos querer usar, a ver, permítame borrar acá, alguna fórmula de Newton-Cotes para poder resolver esa integral indefinida, o para poder resolver integrales del tipo impropias, por ejemplo, no sé, que vaya de 3 a infinito. Para poder resolver ese tipo de integrales, claramente el conjunto de datos que yo puedo obtener de la realidad no me va a alcanzar a cubrir el intervalo de 3 a infinito. Es lógico. Yo puedo tener el valor de la función en 3, en 4, en 5, en 7, en 8, ¿hasta cuándo? Y qué sé yo, hasta 1.000.000 si quiero, pero no voy a poder llegar hasta infinito. En ese caso, cuando la integral excede el conjunto de datos que yo puedo lograr obtener para la interpolación, se conocen como fórmulas abiertas de Newton-Cotes y obviamente se utilizan para poder evaluar integrales impropias o obtener soluciones de ecuaciones diferenciales. Otra vez, como el objetivo es ver cómo funciona el método de integración, nosotros vamos a estudiar solo la forma cerrada. Entonces, ya sabemos qué son las fórmulas de Newton-Cotes. Son aquellas que utilizan polinomios para interpolar la función en puntos conocidos. Dentro de las fórmulas de Newton-Cotes están las cerradas y las abiertas. ¿Tengo que saber qué hacen cada una? Sí, pero nosotros vamos a trabajar con fórmulas cerradas. Vamos a trabajar con fórmulas en el que el conjunto de datos incluye los extremos de integración. En el conjunto de datos yo tengo el valor de los extremos a y b. Esa es la forma cerrada de Newton-Cotes. Además, vamos a utilizar intervalos x espaciados, es decir, vamos a dividir eventualmente, si tenemos que hacerlo, el intervalo AB en subdivisiones x espaciadas. No vamos a tomar divisiones arbitrarias. Eso se puede hacer, pero no lo vamos a hacer nosotros en este curso. O sea, estamos simplificando el problema a ver justamente un método, el más simple de todos, ver cómo funciona y decir, bueno, listo, ya entendí de qué se trata
este concepto de integración numérica, y luego, dependiendo del tipo de integral que tenga que hacer, existen entonces muchos otros métodos que podría yo estudiar, o sea, entender la fórmula, cómo se aplica, y luego aplicarlo eventualmente si yo tuviera que programarlo o aplicarlo en algún problema de la vida real. Dicho eso, vamos a, de todos los métodos de Newton-Cotes cerrados, vamos a estudiar el conocido como regla del trapecio. Es el más simple de todos, porque lo que nosotros vamos a hacer es utilizar un polinomio de interpolación de primer grado. Es decir, la regla del trapecio es un método de Newton-Cotes, porque utiliza un polinomio de interpolación para reemplazar a f de x. Es cerrado, porque a y b está incluido. Pero, ¿en qué consiste la regla del trapecio? En que el polinomio de interpolación es de primer grado, tiene esta forma. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Es decir, el método del trapecio utiliza polinomios de primer grado. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo eventualmente en un teórico les preguntara en qué consiste el método del trapecio, no les estoy pidiendo cuál es la fórmula del método que vamos a arribar enseguida, que es la fórmula de aplicación práctica. Les estoy pidiendo que ustedes me digan que el método del trapecio es la forma más simple de los métodos de Newton-Cotes que utiliza un polinomio de interpolación de primer grado. Eso es lo que quiero que ustedes me digan. Que el método del trapecio utiliza un polinomio de interpolación de primer grado. Para poder obtener entonces la fórmula que vamos a utilizar de interpolación y que luego vamos a integrar para poder tener la fórmula de integración numérica conocida como método del trapecio, recordemos cómo se escribía la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Supongamos que tenemos los puntos x1 y 1, x2 y 2, y queremos la recta de interpolación. O sea, tenemos en un sistema de coordenadas cartesianas un punto por acá de coordenadas x1 y 1 y un punto por acá de coordenadas x2 y 2, y quiero obtener la recta que pasa por esos dos puntos. Bueno, esa es la fórmula que está acá. Recomiendo amigarse con esta fórmula porque en el segundo cuatrimestre la vamos a aplicar mucho. De hecho, va a ser mucho más fácil que se la aprendan de memoria, porque en un examen o lo que sea, les va a costar muchísimo tratar de deducirla. Entonces, una fórmula, una forma, digamos, de aprenderla de memoria, tipo regla mnemotécnica, así como hay tantas dando vuelta en matemáticas, en química y en todas esas cosas, es recordarla de esta forma. Y miren, es muy fácil. Del lado de la izquierda están las y del lado de la derecha están las x. Entonces tengo y menos y1 sobre y2 menos y1. X menos x1 sobre x2 menos x1. Si yo me aprendo de memoria esto, que de alguna manera, si lo pienso un ratito, me detengo a tratar de entender, tipo regla mnemotécnica, cómo lo puedo escribir, es muy fácil. Créanme que así lo aprendí yo. Es decir, es muy sencillo decir, bueno, en el numerador está la incógnita y la incógnita x, restado por y1 y x1 respectivamente. Y en el denominador están justamente y2 menos y1, x2 menos x1. Listo. Es decir, alguna forma ustedes se aprenden esto de memoria, que es muy sencillo, y luego lo único que tienen que hacer es despejar. Despejan de acá y despejan, pasan esto para el otro lado multiplicando, y el I1 pasa sumando, es muy fácil el despeje, y tienen esta fórmula que es justamente cómo obtienen el valor I con un valor X conocido, o para cualquier valor o sea, cómo se obtiene este valor de I para este valor de X, o sea, cuánto sé que vale ese valor de I para este valor de X. Bueno, en función del valor de X1 y 1 que constituyen esta recta, lo único que tengo que hacer es darle a esta fórmula el valor de X, total X1, X2 y 1 y 2 son conocidos, y entonces voy a obtener el valor de I. Por eso se dice de que esta es la fórmula de la recta de interpolación que pasa por los puntos X1 y 1, X2 y 2.
Dicho eso, que en realidad es un recordatorio de lo que ya habíamos estudiado en el cursillo de ingreso, me consta porque yo durante muchos años lo di, podemos entonces reemplazar. Y si ahora, en el dibujito de recién, este punto es A, este punto que está acá es B, fíjense, esos son los extremos del intervalo AB, por lo tanto, este es el valor de f de A y este es el valor acá, ¿no es cierto? Este es f de B, me cuesta escribir para que se vea prolijo, pero bueno, se entiende. Y este es el valor de f de A, este valor que está acá es el valor de f de A y este es el valor de f de B. Entonces yo tengo el punto de coordenadas AF de A y el punto de coordenadas BF de B. Ese sería mi X1 y 1, X2 y 2, respectivamente. Entonces, digo eso. Si X1 es A y 1 es F de A, X2 es B y Y2 es F de B, entonces reemplazando en esta fórmula, tengo que el polinomio de interpolación que yo estoy buscando, ese polinomio de interpolación que estoy buscando, viene dado por esta recta de interpolación. Entonces, claro, si yo resuelvo esto, lo acomodo, empiezo a multiplicar, pasar, qué sé yo, de un lado para el otro, es decir, si acomodo esto y me tomo el trabajo de acomodarlo, voy a llegar finalmente a un valor que va a ser la pendiente A sub 1 y a un valor que me va a quedar como término independiente que va a ser el A sub 0. Pero en realidad no hace falta. Es suficiente con decir que este polinomio de interpolación está perfectamente representado por esta recta de interpolación que ahora ya sabemos dónde salió. Entonces, el área bajo la curva de f de x, el área bajo la curva de esta función f de x, viene dada por la integral entre a y de b, pero de manera aproximada, de ese polinomio de interpolación. Entonces, si yo digo que esta fórmula es ese polinomio de interpolación, entonces tengo que resolver esta integral. Ahora, resolver esta integral es mucho más fácil de lo que parece. Así como está, es mucho más fácil. En un examen, en un parcial final, en un parcial teórico, en un examen teórico, en un examen final, yo no les pediría resolver esta integral. No porque fuese difícil, créanme que es súper, súper fácil resolverla, no hace falta ni estudiar, porque con lo que ustedes saben de análisis 1 la pueden resolver perfectamente bien, sino porque no tiene sentido que ustedes me demuestren que resolviendo esta integral se llega a esta fórmula que está acá. Es suficiente con que ustedes sepan que haciendo este reemplazo de este polinomio, eso sí, hasta acá, ven, en lo que está en negro, haciendo este reemplazo en el polinomio, obtienen esta fórmula que están acá, que ya van a ver que en la otra filmina aparece en color negro. Pero acá les dejo la manera en que se llega a esta fórmula para que vean que no es difícil. Fíjense que yo para integrar esto es la integral de una suma, entonces es la suma de las integrales. Luego esto es todo constante, sale afuera de la integral. De este lado, entonces, es x, la integral de esto, evaluado entre a y b, por eso me va a quedar b menos a, con regla de Barrow. Y esto me va a quedar x cuadrado sobre 2 menos a por x, evaluado entre a y b. Por eso me queda b cuadrado sobre 2 menos a por b, menos a cuadrado sobre 2 más a cuadrado. Esto es la evaluación, utilizando regla de Barrow, de la integral de x menos a. Pero esto que está acá, yo puedo sacar el 1/2 afuera, factor común, y entonces tengo que multiplicar a esto por 2 y a esto por 2, para que justamente yo pueda sacar el 1/2 afuera. Y fíjense que tengo a cuadrado negativo y tengo 2a cuadrado positivo, por lo tanto de esto me va a quedar solo un a cuadrado, o sea, de todo esto me va a quedar solo un a cuadrado. Pero ahora, si lo miro, esto tiene la forma de un eh, trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, esto se puede escribir como b menos a al cuadrado, que simplificaré con un b menos a que está abajo, y luego sacaré b menos a factor común, y haré las cuentas adentro para que en definitiva, fíjense, f de a menos la mitad de f de a me va a quedar justamente f de a sobre 2, por lo tanto me queda f de b más f de a sobre 2. En definitiva, es muy, muy fácil arribar a la fórmula a partir de esta integral.
Pero esta es la fórmula que nosotros vamos a usar. Es decir, habiendo dicho que lo que nosotros tenemos que resolver, en definitiva, es esta integral a la que se arribó escribiendo el polinomio de interpolación de primer grado, usando la recta que pasa por dos puntos de coordenadas A, F de A, B, F de B. Entonces, esto que está acá es lo que se conoce como regla del trapecio. Y fíjense a qué equivale la regla del trapecio. Equivale a calcular el área de un trapecio, justamente, que está acotado por A y B y por la función f de x en este punto a f de A, b f de B. Ahora presten atención a la fórmula, porque ¿cómo hago para aprenderme esta fórmula de memoria sin tener que memorizarlas de una manera poco ortodoxa? Es decir, yo a esta altura de mi vida, créanme, me cuesta mucho memorizar, no como la mayoría de ustedes que son muy jóvenes, entonces memorizar les resulta muy fácil. Créanme, y esto no es un invento mío, es neurocientíficamente se sabe, ya a mi edad, la posibilidad de memorizar como lo hacen ustedes, o como funciona el cerebro de una persona que tiene menos de 30 años, incluso menos de 25, en muchos casos, el caso de ustedes, en otros quizás ya habrán pasado para mi lado, espero que no, pero la manera en que nosotros, a medida que vamos creciendo, nuestro cerebro memoriza es por asociación. Es imposible que el cerebro guarde cosas que no las puede relacionar con nada. Para eso tuvimos que estudiar siendo jóvenes. Todo lo que ustedes puedan memorizar lo tienen que hacer ahora, porque el día de mañana no van a poder memorizar cosas nuevas si no lo relacionan con cosas que saben. Esa es la cuestión. Por esa razón es que se hace tanto hincapié en que ustedes estudien, que hagan el esfuerzo, ahora que su cerebro puede, de leer, estudiar, estudiar, leer, leer, estudiar, y no quedarse solamente, eso ya es una cuestión filosófica que no me quiero meter ahí, pero realmente es muy triste cuando a mí me dicen, profe, ¿esto lo va a tomar o hace falta que lea el libro o solamente con el apunte me alcanza? Y yo te diría, eh, aprovecha ahora que podés y estudia del libro, porque mientras más estudies, mientras más sepas, mejor el día de mañana vas a poder relacionar cosas nuevas. Créanme que es así. Mientras menos utilicen el cerebro ahora, más difícil el día de mañana les va a resultar querer usarlo para otras cosas. Entonces es necesario tener un sistema de conocimiento adaptado para justamente establecer relaciones. No me quiero ir por las ramas, pero entonces uno dice, ¿cómo hago para aprenderme esto sin necesidad de meterlo como algo que no tiene sentido en mi cabeza? Bueno, con cosas que ustedes saben del secundario. Fíjense que, ¿qué quiere decir f de a más f de b sobre 2 o f de b más f de a sobre 2? Esto no es más que el promedio entre el valor de f de b y el valor f de a. El valor de f de b es un número y el valor f de a, otro, dividido 2 es un promedio. ¿Pero un promedio de qué? Y un promedio de alturas. Fíjense, f de a representa esta altura y f de b representa esta altura. O sea que lo que estoy haciendo es un promedio de alturas. Si yo tomara la altura f de b por b menos a, ¿qué es b menos a? Y b menos a es la base. B menos a es esta distancia. Si yo tomo la altura f de b, dije, esta altura f de b por b menos a, estoy diciendo base por altura, que es la superficie de un rectángulo, pero la superficie de un rectángulo así. ¿Está bien? Sería la superficie de ese rectángulo. No se parece a ese trapecio. Y si tomo f de a por la base, estoy tomando la superficie de este otro rectángulo, que tampoco se parece a ese trapecio. Pero esto se soluciona muy fácil y es así, tal cual, porque realmente funciona. ¿Por qué funciona? Y bueno, porque yo estoy uniendo este punto, que es el punto más alto, con este punto, que es el punto más bajo, mediante una recta. Como yo lo estoy uniendo como una recta, yo sé que en algún lugar entre A y B
hay un punto que es el promedio entre A y B, la altura promedio, tal que la superficie de ese rectángulo promedio es exactamente igual, pero exactamente igual a la superficie de ese trapecio. Entonces, la superficie de un trapecio no es más que el promedio de las alturas de estos de dos rectángulos multiplicado por la base. O sea, es la fórmula del rectángulo, nada más que de altura utilizo un promedio de alturas. Dicho eso, entonces ya ahora me sé y me acuerdo de la fórmula del trapecio sin tener que recuperar esa fórmula de memoria de algún lado de mi mente, sino que lo recuerdo por asociación de una manera muy sencilla, porque tengo a flor de piel lo que es la fórmula de la superficie del rectángulo, no así la fórmula de la superficie del trapecio. Bueno, dicho eso, y ya sabiendo qué significa esa fórmula, entonces se darán cuenta que lo que estoy diciendo es que la integral bajo la curva f de xy la estoy aproximando por la superficie de un trapecio. Bueno, ustedes dirán, una aproximación bastante fea, porque ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con todo eso que yo no estoy calculando? Bueno, eso tiene que ver con el error, porque justamente hay una diferencia bastante importante entre esa área estimada y el área verdadera. Entonces ese error, la distancia esa que estaba marcando recién, se puede estimar usando esta fórmula que tenemos acá. Esta fórmula que tenemos aquí es una fórmula en la que se tiene en cuenta un valor de cita que está entre A y B. ¿Eso les recuerda algo? Y les debería recordar, si ustedes están estudiando, les debería recordar a cómo se estimaba el error de aproximación de un polinomio de Taylor. Cuando ustedes truncaban el polinomio de Taylor, el resto de ese polinomio de Taylor se podía evaluar, o sea, se podía saber cuánto era lo que se había truncado si uno evaluaba ese resto en un valor cita. Pero se acuerdan que en un momento nosotros habíamos demostrado que ese valor cita existía porque respondía al teorema del valor medio, o sea, con ese teorema nosotros pudimos demostrar que ese cita existía, pero lógicamente era muy difícil de determinar, porque hay infinitos puntos entre A y B, y acá sigue siendo igual. Es muy difícil de estimar este cita, pero simplemente uno sabe que una buena estimación del error viene por este lado, y si yo reemplazo ese cita por algún valor estimado entre A y B, que eso lo puedo obtener como un promedio entre A y B, puedo decir, hay muchos métodos para tratar de encontrar un cita probable, un cita bastante aceptable, que corresponda justamente a la pendiente de la secante, que pasa por esta función, o sea, tendría que ser justamente la pendiente que pasa por esta función. Como la función ahora, a diferencia de Taylor, esta función la conozco, entonces podría yo estimar este cita usando la función original y viendo dónde la pendiente de este coincide con la pendiente de esta recta de interpolación. Se puede, con lo que quiero decir con esto que se podría estimar este error. Pero nosotros no lo vamos a pedir en nuestros prácticos, a diferencia de que sí pedimos la estimación del error de Taylor para tener una idea de cómo funcionaba esa estimación, para que vieran que la estimación era muy difícil de lograr. Acá, como la estimación en realidad se puede lograr bastante más fácil que con los polinomios de Taylor, en realidad no vamos a calcularla porque es suficiente con saber que una estimación del error responde a esta fórmula. Ahora, ¿de dónde sale esta fórmula? Y esta fórmula sale de justamente el concepto de interpolación lineal. Cuando yo estoy tratando de interpolar la función con un polinomio de primer grado, hay un error, hay una diferencia. Eso lo saben, lo están mirando acá en el gráfico. Si yo estoy intentando interpolar esta función con un polinomio de primer grado que pasa por estos dos puntos, hay una diferencia. Esa diferencia le llamo e de x. Y esa diferencia de x, cuando yo utilizo polinomios de interpolación, se puede demostrar, no lo vamos a hacer,
que la parte que se trunca, que se tira en esa interpolación, usando justamente polinomio de interpolación de grado n, si yo tomo el polinomio de interpolación de primer grado, lo que tiro, que viene después como derivada segunda, se puede demostrar que tiene esta forma. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, pero eso es lo que se puede demostrar. Entonces, si yo hago la integral de esto, la integral de esto y la integral de esto, bueno, verían que justamente esto f segunda de psi dividido 2 sale afuera de la integral, y luego tengo que hacer la integral solo de x menos a por x menos b. Haciendo esa integral me queda b menos a al cubo sobre 6, pero como había salido un 2 para afuera, me quedó sobre 12 con un signo negativo adelante. Bueno, es muy fácil de hacer esta integral, vuelvo a repetir, no la vamos a hacer, pero se podría demostrar que al hacer esta integral, llego entonces a esta estimación del error, que es la fórmula que tengo allá arriba. Entonces, para que quede claro, ¿podría yo preguntarles si hay una estimación del error que se comete al tratar de aplicar la regla del trapecio con una interpolación de primer grado? Ustedes deberían decir sí. Y la estimación viene dada por menos 1 sobre 12 avos por la derivada segunda de un sí, un valor intermedio entre a y b, por b menos a, que es la distancia al cubo. ¿Qué pasa si en un examen final no te acordás la fórmula de memoria? ¿Qué pasa si en un examen final sonamos? Yo te pregunto esta fórmula de error y no te acordás de memoria. Bueno, yo te voy a permitir que me hagas un dibujo como este y me digas, no me acuerdo muy bien de la fórmula, pero la fórmula se obtiene pensando que hay una diferencia entre el valor estimado del área y el valor verdadero. Claramente la está viendo acá. Entonces había que encontrar un valor cita entre medio en el que, al evaluar una fórmula que no recuerdo exactamente si era al cubo, al cuadrado, si estaba dividido por 12, si era con signo más, signo menos, no me acuerdo muy bien cómo era la fórmula, pero al evaluar la fórmula, que consistía justamente en eh, tener en cuenta el resto que queda de una interpolación de primer grado, entonces usted tiene una manera sencilla de estimar el error. Está perfecto, te vas a ir con un 10. Con lo que quiero decir que para mí es mucho, pero mucho más importante que ustedes sepan explicar las cosas que me tiren algo de memoria. Porque si yo les preguntara, ¿hay una forma de estimar el error? Sí, menos 1 sobre 12 por f segunda de cita por b menos a al cubo. Genial, te voy a decir, perfecto. Bueno, para quedarme contento, ¿qué significa eso? Y lo que te acabo de decir antes. Ah, es que hay un valor de sí. Bueno, si no me sabes explicar qué significa eso, te voy a decir, ¿y para qué te lo aprendiste de memoria? O sea, ¿qué sentido tiene haberte aprendido de memoria eso si no sabes decirme o qué significa o cómo más o menos? Yo no te pido que me hagas la demostración, pero ¿cómo arribarías a esa fórmula? Si no, no tiene sentido que te aprendas algo de memoria. Entonces es probable que preguntándote, me demuestres que en realidad no terminás de entender qué quiere decir eso, qué estás haciendo con la interpolación. Entonces yo quiera preguntarte un poco más, y no con el objetivo de hundirte, sino con el objetivo de entender en realidad si vos estás entendiendo qué estás haciendo con una interpolación de primer grado, y es probable que me encuentre con que te aprendiste también la fórmula de memoria de interpolación y no sos capaz de entender o explicarme dónde sale. Entonces te voy a decir, bueno, vas a tener que darle una repasada a la materia y presentarte en el próximo turno. O sea, hago esta aclaración, ya lo he dicho un montón de veces, porque a mí me parece que para rendir una materia en la universidad, cualquier materia, no tiene sentido aprenderse nada de memoria, porque para eso está Google, para eso están los libros. Lo que necesito que ustedes me expliquen qué significa eso, dónde lo aplican y si hay restricciones para aplicarlo. O sea, necesito que ustedes me muestren qué entienden. Entonces estudien de esa forma, no de memoria, porque no vamos a ir por ese lado. Muy bien, dicho eso, y ya estamos llegando prácticamente al final, enseguida les voy a mostrar un ejercicio, vuelvo a repetir, que es sumamente sencillo. Uno podría decir, bueno, la forma de mejorar la exactitud de la regla del trapecio es dividir el intervalo de integración a b
en un conjunto de segmentos. ¿Qué pasa si en lugar de hacer esta aproximación tan fea, divido esto en subintervalos de igual tamaño y en vez de hacer un solo trapecio, hago un trapecio para cada intervalo y sumo todos los resultados? ¿No sería mejor? Sí, justamente eso se conoce como regla del trapecio compuesta o regla del trapecio usando intervalos múltiples. Fíjense que el dibujito está acá. En amarillo, en realidad no se alcanza a notar muy bien, pero acá, entre este punto, hay líneas rectas, igual que acá, igual que acá. Es decir, hay un pequeño error. No termina siendo exacto, pero fíjense que al dividir este intervalo en intervalos más pequeños y aplicar sobre cada intervalo la regla del trapecio, lo que he logrado es una mejor aproximación de la función sin tener que recurrir a polinomios de mayor orden de interpolación. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, el paso h es muy fácil de obtener. El paso h se obtiene a esta distancia AB, que se obtiene como B menos A, dividirla por n, por una cantidad de n subintervalos. Cuando yo divida esto en n subintervalos, voy a obtener n más 1 puntos. ¿Cómo n más 1 punto? Y sí, porque voy a tener 1, 2, 3, n intervalos, pero voy a obtener x0, x1, x2, xn, o sea que voy a tener xn más 1 puntos. Entonces, eso me va a permitir aplicar sobre la integral de una función continua, integrable en AB, una de las propiedades que conozco, que es justamente separar esa integral en una suma de integrales. Si yo divido un intervalo AB en subintervalos, entonces puedo decir que la integral entre AB resulta la integral entre x0 y x1 de la función, más la integral entre x1 y x2 de la función, más la integral, y así sucesivamente hasta xn. Eso es cierto. Esto es una propiedad de las integrales definidas y de las indefinidas también. Pero, en particular, en una integral definida en la que yo tengo intervalos fijos, entonces puedo subdividir el intervalo y demostrar que la integral total es la suma de las integrales de esos subintervalos. Entonces, aplicaría yo sobre cada una de ellas la regla del trapecio. ¿Cuál? Y la regla que vimos antes. La regla que tenemos acá. B menos A por f de B más f de A sobre 2. Nada más que este B va a ser x sub i, este va a ser x sub i menos 1, este va a ser f en x sub i, esto va a ser f en x sub i menos 1 sobre 2. O sea, en cada intervalo tendré que aplicar la regla del trapecio. Si hago eso, se puede demostrar que al reemplazar todas estas integrales por la evaluación entre x0 y x1, el trapecio entre x1 y x2, el trapecio, así sucesivamente, llego a una sumatoria como esta. Puedo sacar b menos a factor común de todas estas sumas, dividido 2 y dividido por n, porque va a aparecer una n debido a justamente el tamaño del paso que estoy utilizando. Voy a obtener f de a y f de b en los extremos, y luego voy a tener una sumatoria de i igual a 1 hasta n menos 1, lógicamente, desde x1 hasta xn menos 1, los intervalos intermedios, multiplicado por 2, porque va a ser el anterior con el posterior, se va a sumar el valor de la f en este punto. Luego, el trapecio anterior con el trapecio posterior va a sumar la f en ese punto. Entonces uno dice, uy, esta fórmula no me voy a acordar, esta sí que no me voy a acordar, esta fórmula no te la voy a pedir, esta fórmula no te la voy a pedir. Lo único que te voy a pedir es que me puedas explicar en qué consiste la regla del trapecio compuesta. Me van a decir, es muy fácil. Yo voy a dividir el intervalo AB en subintervalos y voy a aplicar en cada uno de esos subintervalos la regla del trapecio. Si aplico la regla del trapecio sobre cada uno de sus subintervalos y hago una cuenta, llego a una fórmula en la que aparecen los extremos, el valor de los puntos extremos, el valor de la función en los puntos extremos y una sumatoria de todos los valores de f en los puntos intermedios.
Y también hay un error que surge de ahí, que tampoco te voy a pedir, pero que uno dice tiene que ver con la suma de los errores de todos los trapecios. Pero si yo ya sé que hay un error general, que aparecía un 12, etcétera, etcétera, si yo hago una suma de todos los errores de todos los trapecios, voy a obtener algo como lo que tengo acá. Entonces, perfecto. ¿Podés darme una aplicación práctica de esto? Sí. Vamos a ver entonces un ejemplo para terminar la clase de hoy y ahora vemos la parte práctica para que vean que esto es muy sencillo y los ejercicios que ustedes van a tener que hacer en la guía de trabajos prácticos se parecen mucho al ejercicio que voy a hacer ahora. Ahora voy a hacer un ejercicio que no va a estar incluido en la guía, pero que lo que se pide es muy parecido a lo que se pide en el punto 2 y en el punto 3 de cada ejercicio. El ejemplo que vamos a ver ahora es, doy una integral definida, cuyo límite inferior es 0, el límite superior es 3, la integral es x por e a la 2x diferencial de x, y se pide 4 cosas. Calcular la integral exacta, que lo vamos a hacer solo en el teórico para poder comparar, y ustedes en el práctico no lo van a hacer, pero si quisieran hacerlo, lo van a poder hacer porque van a ser funciones totalmente integrables, o sea que ustedes podrían integrar eventualmente la función y comprobar o comparar los resultados con los resultados que ustedes obtengan en el práctico. Se nos pide aproximar la integral con la regla de trapecio, que quiere decir, y de una sola vez, pensando en A0 y B3, y se nos pide hacer lo mismo, pero con trapecio compuesto con n igual a 6. Ustedes van a decir, uy, ¿utilizando la fórmula anterior? No. Utilizando la fórmula anterior, no. Utilizando un método iterativo, que va a ser mucho más fácil de aplicar. Y luego se nos pide obtener conclusiones de los resultados obtenidos. O sea, es simplemente hacer algún comentario de lo que nosotros hemos obtenido. Bueno, en esta filmina, que no me voy a detener demasiado, se hace la integral por partes de esta integral. Fíjense, acá está u y db, se hace la integral por partes, y una vez que tengo la integral por partes, esto que está acá sería como mi cálculo auxiliar, hago la integral por parte indefinida, luego entonces digo que la integral esta es este resultado que puse acá, valuado entre 0 y 3. Hago la evaluación, calculo esto con una calculadora, tomo 4 decimales, redondeo 4 decimales, y obtengo que el valor, fíjense, esta es la solución exacta. Esta que estoy subrayando doble, es la solución exacta. ¿Es exacta esta solución? Sí, es exacta. ¿Por qué? ¿Cómo sabe que es exacta? Porque sale de una integral analítica. Yo utilicé un método analítico para poder resolver esta solución. De hecho, esta solución que está acá es exacta. Pero ¿por qué puso usted un aproximado acá? Y bueno, porque lamentablemente no puedo escribir e con infinitos decimales. Tengo que tomar e con algunos decimales, lo que me da la calculadora. Entonces, al reemplazar numéricamente el valor de e y al operar, entonces pierdo decimales. Entonces, esta representación numérica es aproximada. El resultado es aproximado, pero la solución de la integral es exacta. Lo repito porque lo he dicho esto muchas veces. Va a llegar el examen final, acuérdense, les voy a poner una diapositiva enfrente y les voy a decir, el resultado es exacto, la solución es exacta. A ver, explíqueme un poquito eso. Si no me pueden explicar eso, y estamos en problema, porque yo voy a decir, pero si yo te lo repetí todas las clases prácticamente. Entonces, otra vez, la solución es exacta. ¿Por qué? Porque surgió de hacer una integral analítica. Pero como yo no puedo representar infinitamente el número e, sino que yo lo puedo tomar con algunos decimales, cuando hago el cálculo obtengo una aproximación. O sea que el resultado, no es lo mismo que solución, el resultado es aproximado. Bien, por eso dice ahí aproximado. Pero bueno, lo que nos da es 504,5360, ese es el resultado. Ahora, ¿este resultado aproximado lo puedo tomar como verdadero? Sí. ¿Por qué lo puedo tomar como verdadero? Porque es el mejor resultado que puedo llegar a tener. ¿Y cómo sabes que es el mejor resultado? Porque surge de una solución exacta.
Por eso yo puedo tomar este valor, a pesar de que esté aproximado, como valor verdadero. Normalmente siempre se toma como valor verdadero el resultado de una solución exacta. Acuérdense lo que les digo, porque después, todo ahora me estarán, si es que me están escuchando, o graban la clase para escucharla después, no sé, pero todos dirán, sí lo entiendo. Después, en el parcial, hay algún comentario con respecto a eso, o se pide algo, o se le da un valor y no se le dice nada, y entonces calculan un error que no tiene nada que ver, y entonces después me dice, pero ¿cómo? Si el resultado es aproximado. Sí, pero el resultado dice que sale de una solución analítica. Por lo tanto, ese es el valor verdadero. Y porque lo dije un montón de veces. O sea, no te tengo que decir en un parcial, dado el valor verdadero, no, yo te puedo decir tranquilamente, se resolvió este resultado o se obtuvo este valor como resultado aproximado de una solución analítica. Calcule el error. Entonces voy a decir, tengo que usar el error verdadero, porque lo que me está dando es un valor verdadero, porque surge de una solución exacta. Cuidado que esas cosas son importantes saberlas. No es cuestión de tirar números. Cuidado. Bien. Vamos al paso 2. Vamos a aproximar mediante la regla del trapecio. Es muy fácil recordar la regla del trapecio y es porque base por altura. Y la altura que era un promedio de la función entre el valor f de A y el valor f de B. Entonces fíjense que es muy fácil. Acá, acá tengo un error. Acá es más. Es más, corrijan ustedes, ya lo voy a corregir en la filmina, es más, lo que pasa es que no se ve modificado porque acá como tengo un 0, el valor, el resultado que he obtenido es el mismo, pero acá me acabo de dar cuenta que en el apuro, en el copy-paste, dice menos, pero en realidad es más. Así que corríjanlo en la filmina, ya lo voy a corregir yo en la que he subido. Si es que la tienen impresa, si no, esperen, enseguida lo voy a subir corregido y ya está. O sea, me acuerdo que es f de A más f de B más f de A sobre 2. Entonces, multiplicado eso por la longitud de la base, que es B menos A. Entonces, ¿cómo hago para aproximar esta integral? Y es muy fácil. Fíjense, B menos A es 3 menos 0. O sea, es esto menos esto, porque estoy utilizando la regla de trapecio de una sola vez. Y luego f de b no es más que este integrando valuado en 3. Y f de a no es más que este integrando valuado en a. O sea, es re fácil la fórmula. Si yo te doy una integral cualquiera, te doy los límites y te pido el resultado utilizando la regla del trapecio, aplicarías esta fórmula, que lleva apenas un minuto aplicarla, hacen la cuenta y obtienen este resultado. Fíjense que ya aparece el aproximado desde el arranque. Y uno dice, bueno, pero acá todavía no ha evaluado el valor de E. No, no es como recién que era igual y recién cuando usted obtuvo el resultado le puso el aproximado. No, el aproximado viene desde el principio porque estoy diciendo que no la voy a resolver analíticamente a esta integral, sino que la voy a resolver numéricamente. Entonces, la solución numérica es una solución aproximada desde el vamos. Desde el vamos es una solución aproximado, cuyo resultado, por más que sea entero, por más que sea lo que sea, es un resultado aproximado. ¿Por qué? Porque desde el vamos es una solución aproximada. Esa es la diferencia con la solución analítica. La solución analítica era una solución exacta, por eso decía igual, cuyo resultado fue aproximado porque accidentalmente yo no podría representar E con infinitos decimales. Pero acá, desde el vamos, la solución numérica es aproximada y el resultado es aproximado. No solamente porque no puedo representar E, sino aunque lo pudiera representar, este valor es una aproximación de esta integral porque la solución es una solución aproximada. Pero bueno, verán que acá es muy fácil de aplicar, es muy fácil de resolver. Eso resolvería todos los primeros puntos de los ejercicios que ustedes tuviesen que hacer en la guía, aplicando justamente la regla del trapecio. ¿Y cuál sería el siguiente punto?
Y el siguiente punto es muy fácil de aplicar también. Y se puede usar un Excel. Sí, se puede usar un Excel para resolver. De paso, no se me vayan, ya termino, 5 minutos más termino, 10 minutos más termino, y quiero hacerles un comentario respecto al parcial y respecto al Excel, porque ha surgido esa duda y quiero hacer la aclaración para que quede entendido el tema del Excel. Dice así, vamos a aproximar con la regla del trapecio compuesta con n igual a 6. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el paso, determinar el paso primero. Si la distancia es 3, dividido esa distancia por 6, me da que el paso h es 0,5. Eso es muy fácil de obtener. Por lo tanto, yo puedo hacer una tabla que va desde 0,0, desde 0,0, que es A, hasta 3, que es B, con un paso 0,5. O sea que acá tengo el A y acá tengo el B del intervalo. Lo que hice acomodar en los X sub I es el X sub 0, el X sub 1, el X, o sea, esta es la posición X sub 0. Esta es la posición X sub 1. Esta es la posición X sub 2. Hasta que tenga la posición X sub n. Por eso yo acá no puse nada. Porque esta es la integral de la primer partición. Esta es la integral, usando regla del trapecio, de la segunda partición. Y así sucesivamente, esta es la integral de la partición n, usando regla del trapecio. ¿Y cómo hago para obtener este número usando regla del trapecio? Y facilísimo. Fíjense, voy a escribir x sub i menos x sub i menos 1, o sea, esta distancia, la distancia entre estos dos valores. Pero fíjense que la distancia entre x sub 1 y x sub 0 es la misma que entre x sub 2 y x sub 1, es decir, es la misma distancia siempre, porque esta distancia siempre va a ser h. La distancia entre cualquier punto x sub i y el cualquier punto de x sub i menos 1 va a ser h. En particular, fíjense, acá dice i sub i, pero la integral 1, esta, es la distancia entre x1 y x0, o sea que es entre 0,5 y 0, que es 0,5. Y si fuera entre 1,5 y 1, y entre 1,5 y 1 es 0,5, o sea, esto siempre va a ser h. Esto me va a dar siempre 0,5. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que hacer la suma, fíjense, porque tengo que hacer el promedio de la función valuada en este x sub i y la función valuada en este x sub i menos 1, porque este es como mi a y mi b, la función f de a más la función f de b, o f de b. Este sería como mi bma, quiero decir, y entonces este sería mi f de b y este sería mi f de a, es lo mismo. Entonces fíjense que para el integral 1 voy a poner f de x1 más f de x0, dividido 2. ¿Pero qué es f de x1? Y ¿se acuerdan que era x por e a la 2x? Bueno, es 0,5, porque eso es x1, por e a la 2 por 0,5. Y x0 es 0, entonces será 0 por e a la 2 por 0. Hago esta cuenta y esa cuenta es la que me da 0,3398. O sea, 0,3398 es la integral del primer intervalo. Si yo esta fórmula la copio acá, es decir, la copio, la pego, la copio, la pego, porque yo ya estoy diciendo que esto, con un Excel, se darán cuenta, a esta altura es muy sencillo, ya la clase pasada les enseñé cómo usar un Excel. Entonces yo puedo hacer que redondeen 4 decimales, puedo tomar entonces en mi fórmula de Excel x sub i menos x sub i menos 1 por la función valuada en x sub i más la función valuada en x sub i menos 1 dividido 2. Entonces lo único que hago es copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Obtengo todo esto. Entonces el resultado de la integral que estoy buscando es la suma de todo esto. A diferencia de los métodos iterativos que hemos estado aplicando hasta ahora, que el resultado era el último valor, nosotros directamente sumamos todo esto y el resultado final, que es la suma de todas las integrales, es la integral que estamos buscando.
podría haber hecho una columna más de acumulados y haber llegado en el resultado final a el acumulado del todo, que es 562,1244. Pero el acumulado no tiene sentido. En realidad, la regla de trapecio múltiple no tiene sentido llevar un acumulado, sino que en realidad tiene sentido, una vez dividido el intervalo en n subintervalos, calcular la integral de cada subintervalo y luego sumar todas ellas para ver cuál es la integral total. Por eso arrastrar una columna más de acumuladores, si bien llegaría al mismo resultado, es como que no tendría mucho sentido ir acumulando las integrales anteriores, porque es como que yo voy diciendo, bueno, a medida que voy integrando voy obteniendo cada vez mayor superficie. Sí, lógico, pero en realidad es mucho más fácil decir, estas son las superficies de cada subintervalo, entonces la superficie total es la suma de todos ellos, y fíjense que ahora obtengo un valor mucho más cercano al valor original, respecto del valor anterior, que estaba muy lejos del valor original. Fíjense, el valor original es 504 o 505, si quieren, para redondear la parte entera. 1815 con una sola integración y 562 con una integración múltiple con n igual a 6. Valor que mejoraría si aumento el valor de n. ¿Se entiende? Entonces es muy fácil de obtener esto. Y fíjense que en un parcial uno podría pedir puntualmente cualquiera de estos valores. En un parcial uno podría pedir cualquiera de estos valores. No solamente el valor total del integral, que uno podría decir, bueno, para eso tenés que hacer todas las integraciones y tenés que sumar. Entonces uno dice, medio que no pediría el valor total, porque el valor total les llevaría a ustedes a hacer, a lo mejor, en este caso, 6 iteraciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego sumar las 6 iteraciones, con lo cual se aumentaría mucho el tiempo del parcial. Y el parcial está diseñado para que ustedes respondan una pregunta puntual, a pesar de que practiquen en las autoevaluaciones hacer las 6 iteraciones. Por eso yo les pido practicar las autoevaluaciones a mano y no con Excel, porque así van a aprender y van a estar mucho más capacitados de poder responder un parcial. Entonces en un parcial yo podría decirle, bueno, la integral de la tercera partición. Ah, pero la integral de la tercera partición es I sub 3, o sea que tiene que ver con X sub 3 menos X sub 2, F en X sub 3 más F en X sub 2 sobre 2. ¿Y X sub 3 cuál es? Y si esta es X1, X2, X3, esta es X3. Ah, pero tengo que hacer la tabla. No, no hace falta. Si vos sabés que la distancia es 3 y el paso es 0,5, entonces si yo te pido la integral 3, multipliquen 0,5 por 3 y les da 1,5. 1,5 más el valor inicial es justamente 1,5, el valor a donde tienen que tomar esa partición, y ese valor menos el paso les va a dar el valor anterior. Entonces, para obtener el valor de la partición I sub 3, que es esta que está acá, ya está tan tachoneado que si quieren obtener este valor, se les pide en un parcial, o sea, el 9,3793, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y no tienen que hacer más que escribir acá 1,5 por e a la 2 por 1,5 más 1 por e a la 2 por 1 sobre 2 por 0,5. O sea, aplican la fórmula. Lleva el mismo tiempo obtener la partición 1 que la partición 3, que la partición 8, que la partición 9, que la partición 5. Lleva exactamente el mismo tiempo. Y ahora viene el punto, acá termina la clase de hoy, y viene el punto que quiero aclarar. Algunos preguntaron, incluso porque me lo dijo la profesora del práctico, de que cómo si dijeron que no se podía usar Excel. En realidad, a ver, chicos, quiero que quede claro lo siguiente. En un examen final, ustedes no pueden usar Excel. No pueden usar Excel. Y en un parcial no deberían poder usar Excel. Pero, ¿qué sentido tiene que yo les diga no pueden usar Excel si ustedes van a rendir el parcial sin que yo los esté viendo con un
una cámara, sin que ustedes tengan que rendir el parcial con alguna restricción tipo algún navegador seguro, que no les deje abrir otra máquina, que en realidad rinden con dos computadoras y tienen una computadora abierta con un Excel al lado. O sea, ¿qué sentido tiene? A ver, que seamos coherentes. ¿Qué sentido tiene que yo les prohíba usar Excel en el parcial si yo no puedo controlar eso? Entonces, ¿qué es más fácil? Es más fácil en el protocolo decir, pueden usar Excel. Pero eso no quiere decir que en el examen final van a poder usar Excel. En el examen final los estamos viendo. Y los cálculos todas las tablas tienen que ser a mano, porque los exámenes finales tienen el mismo nivel que el examen presencial. ¿Los parciales deberían ser iguales? Sí, deberían ser iguales, pero es imposible el control de todos ustedes a través de la virtualidad. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo hace un docente de Ánica si en realidad corre con ventaja entonces el que hace el parcial virtual que hacerlo presencial? No, no se corre con ventaja. Les explico por qué. Porque si ustedes tuvieran una plantilla de estas en Excel para poder usarla, para aplicar la fórmula, el tiempo que les va a llevar reemplazar en la plantilla el paso correspondiente, la función que tienen que escribir, el valor de la función en X sub y, qué sé yo, el tiempo que les va a llevar a hacer eso en Excel, nosotros ya lo hemos probado, es el mismo que lleva tomar la fórmula y usar una calculadora y hacerlo a mano. Es exactamente el mismo tiempo. Por lo tanto, en realidad, quien use Excel lo va a terminar usando como una calculadora. Y ojo con el uso de plantillas. El año pasado ya pasó que para el segundo parcial, sobre todo porque ya estábamos más duchos para el segundo parcial que para el primero, que empezamos a tomar este tipo de cosas, como digo, preguntas puntuales, es decir, quiero esto, quiero este número, que es aplique una fórmula. Muchos se presentaron a rendir con poco conocimiento del uso de las fórmulas y entendimiento de cómo funcionaban los Excel y se presentaron a rendir, ojo, esto dicho por los mismos chicos el año pasado, o sea, ustedes terminan confesándose lamentablemente con los docentes en algún momento, alguien, quizás no todo, pero hay gente que se termina confesando con los docentes, y dicho por ustedes mismos, o sea, eh, se copiaron, así de simple. O sea, confesado, y tengo grabada la confesión, no me importa de quién, y la tengo, es mía, no la tengo para probársela a nadie, pero confesado, se copiaron. O sea, hicieron los parciales en grupo, se pasaron unas plantillas Excel hechas por alguien, por eso todas estaban iguales, las fotos que me mandaban, que mire que acá dice, mire que acá dice, me mandaban todos con los mismos colores. O sea, alguien hizo las plantillas. Ojo, no estoy hablando del 100%, pero hubo un gran porcentaje que hizo eso. Se juntaron para hacer el parcial, se hicieron plantillas, se pasaron la plantilla, y el porcentaje de aprobados fue muy poco. ¿Por qué? Porque solamente aprobaron, créanme, solamente aprobaron los que entendían cómo se hacían esas plantillas y cómo se aplicaban esas fórmulas. Aquellos que usaban la plantilla sin entender qué es lo que estaba pasando y cómo se habían hecho los cálculos para llegar a la plantilla no pudieron responder a los ejercicios porque las preguntas son puntuales. No es construye una tabla que vos podés tener de plantilla, no, las preguntas son puntuales y son preguntas que tienen que ver con los pasos para construir esas plantillas. Por lo tanto, que rindan con Excel, no me importa, no los puedo controlar. Deberían no rendir con Excel, pero no los puedo controlar. Entonces en el protocolo escribí que lo pueden hacer con Excel, para que sea blanqueable, digamos. No tiene ningún sentido prohibirles algo que no les puedo controlar. Ahora, ¿les va a servir rendir con Excel? Si saben, si estudiaron e hicieron los ejercicios a mano alguna vez, sí les va a servir. ¿Por qué? Les va a servir como una calculadora. Pero si no hicieron los ejercicios a mano y no entienden cómo se construyen esos Excel, no les va a servir para nada. Al contrario, va a restar más que sumar. Se los digo por experiencia. O sea, ya vivimos esta experiencia en esta materia, particularmente en el segundo parcial, porque el primero estábamos aprendiendo el año pasado, pero ahora
todos los parciales se toman igual que el segundo parcial del año pasado y los recuperatorios del año pasado, así que no les va a servir si no estudiaron y no prepararon estos ejercicios a mano. Es lógico, es razonable. O sea, yo no evalúo que ustedes sepan usar Excel. Lo que yo evalúo es que ustedes sepan y entiendan cómo se aplican estas fórmulas y qué significa, y dónde y cuándo las tengo que aplicar. Por eso las preguntas son muy puntuales, tienen el tiempo razonablemente justo, o sea, para eso nosotros hemos hecho todos los ejercicios y hemos encontrado cuál es el tiempo razonable. Si alguno considera después de que llevaba mucho más tiempo hacer el ejercicio, le voy a poder demostrar, hecho muy paso a paso, tranquilo, leyendo, explicando de que los ejercicios se hacen en menos tiempo del estimado, tiempo que se les va a escribir en cada ejercicio va a tener un tiempo estimado arriba. Traslade, Rita. El teórico lo vamos a ver al final de año. El teórico vamos a ver qué pasa al final de año. Por ahora ustedes se tienen que concentrar en aprobar los parciales prácticos, porque el teórico es opcional, y eso es para intentar la aprobación directa. O sea que si ustedes logran la aprobación para regularizar o para promocionar, eso lo van a mantener, luego intenten o no intenten rendir el teórico. Entonces, el teórico es para la aprobación directa, es para otra cosa, lo vamos a ver a fin de año. El teórico es opcional y es para solo la aprobación directa. Para la promoción práctica o la regularidad de la materia, ustedes tienen que aprobar el parcial y hay una nota para la promoción y hay otra nota para la regularidad. Así que no se preocupen por el teórico ahora. Alejo, las preguntas puntuales son cualquiera de las que ustedes tienen en la autogestión, pero vos pensás que en lugar de pedirte la tabla, te puedo pedir un valor de la tabla. Esa es la pregunta puntual. O sea, para que ustedes tengan una idea, ¿por qué? Porque yo no me puedo poner, a ver, quiero que ustedes entiendan, armar esas autoevaluaciones, armar los prácticos y obviamente armar las evaluaciones lleva muchísimo tiempo. Entonces yo no me puedo, honestamente, no me puedo poner a armar preguntas puntuales porque para eso me pongo a armar los parciales, que lleva muchísimo tiempo. Créanme que a veces no se duerme días antes del parcial para poder completar la cantidad de ejercicios que nosotros necesitamos hacer. Por eso es que yo les he aclarado en todo el tiempo que ustedes se les ha dado un ejercicio completo para que ustedes lo hagan completo a mano, pero que en el parcial se le puede pedir cualquiera de esas partes que ustedes hicieron a mano. Por ejemplo, en el ejercicio de un EUN, se les podría pedir el predictor solamente o el corrector solamente. Pero ustedes hicieron en los ejercicios predictor-corrector varias veces para practicar. Pero bueno, se te puede pedir un predictor o un corrector de un valor particular, dándote, por supuesto, las condiciones iniciales o las condiciones anteriores. Esas serían preguntas puntuales. O sea, las preguntas puntuales es un error, un valor particular. En algunos ejercicios en donde no se puede puntualizar tanto, como por ejemplo en los ejercicios de propagación, y bueno, van a tener que hacer la propagación de la fórmula. Eso lleva un poco más de tiempo, está calculado el tiempo, porque ahí tienen que hacer la propagación. Pero en la mayoría de los ejercicios, las respuestas son muy puntuales. Tienen que usar una fórmula con los datos que se le dan y obtener un resultado, que es una parte de esas tablas que ustedes han estado haciendo a mano, deberían haber hecho a mano, y que han practicado en las autoevaluaciones. Esas son las preguntas puntuales. No, Agustín, porque son 600 los que están inscritos en esta materia. Tal vez no se presenten todos, pero si se presentan nomás la mitad, corremos el riesgo de que en la vorágine de archivos de subida, etcétera, etcétera, se nos cuelgue Moodle. Y no van a tener que mandar fotos. Por eso los ejercicios están diseñados para que yo no requiera la fotografía para saber que lo resolviste bien. Porque
casi que cada uno de ustedes va a tener que hacer un ejercicio, por más que sean 300 los que rindan, casi que van a tener que hacer un ejercicio diferente todos, diferentes. O sea que si lo resolviste correctamente, porque usaste correctamente la fórmula, o sea, usaste la fórmula correcta y la usaste de manera correcta, entonces no necesito la foto. En el examen final sí, porque en el examen final se les pide una tabla y entonces lo que queremos ver, si se equivocan en algún punto de la tabla, es si hubo un error de cálculo o hubo un error en la aplicación de la fórmula. Entonces se piden los ejercicios, se piden las fotos simplemente como un testigo de lo que ustedes han estado haciendo. Pero en los parciales no. En los parciales se le pide llenar los datos que aparecen en Moodle y es por respuesta correcta o incorrecta. Lógicamente, si metí mal los números en la calculadora o apliqué mal la fórmula, está mal. Les digo esto para que no me digan cosas como, pero yo lo sabía. Bueno, pero era 2,8, vos pusiste 3,5. Sí, pero yo lo sabía. Y bueno, está bien, pero dice 3,5 y era 2,8. Bueno, pero yo puse 2,6 y era 2,8. Sí, bueno, pero era 2,8. Pero está muy cerca. No. A ver, quiero que entiendan esto. Si ustedes aplican correctamente la fórmula con los números correctos y hacen los redondeos correctos, no hay forma de error. No hay forma de error. Si ustedes ponen 2,6 es porque algún número lo metieron mal, a pesar de que dé parecido, o algún redondeo hicieron mal, a pesar que dé parecido. O sea, parecido no, tiene que dar exacto y solo en algunos casos, sobre todo en aquellos que requieran de muchos cálculos, se va a admitir en algunos casos y se va a avisar en el mismo ejercicio, se va a admitir una diferencia de 1 en la última cifra. Es decir, si era 28,33 y pusiste 28,32, en algunos casos se te va a dar por bueno, pero en otros, en donde el 28,33 es condición de haber aplicado correctamente la fórmula y haber hecho correctamente el redondeo, 28,32, algo está mal. Entonces no se va a dar por bueno, sino que se va a aceptar exacto 28,33, por ejemplo. Eso claramente ustedes se pueden dar cuenta por el tipo de ejercicio. En un ejercicio de propagación, lógicamente no le puedo dar una diferencia, porque el ejercicio de propagación tiene que dar, a todo le tiene que dar exactamente igual. No puede haber diferencia. No puede que a uno le dé 0,33 y al otro le dé de 0,32. Está mal hecho entonces. A todos les tiene que dar 0,33, a todos les tiene que dar 0,33. Entonces ahí no se admite una diferencia. Pero todo eso yo lo he ido hablando a medida que se ha desarrollado la materia y ustedes saben cuáles son los criterios que se utilizan y por qué se puede llegar a admitir un error. Y qué sé yo, si tienen que hacer un predictor para luego hacer el corrector, y ahí puede ser que en ese ejercicio les admita una diferencia en el último cifra por las dudas de que, qué sé yo, cuando hicieron el predictor hubo ahí un redondeo medio que, no sé, o ahí no redondearon y usaron todas las cifras de la calculadora y otro sí redondeó, bueno, pero eso solamente puede haber una diferencia de 1 en la última cifra, eso está perfectamente demostrado. Ya 2 o 3 es porque está mal aplicado el problema, está mal aplicada la fórmula. Y como ustedes no tienen que hacer tablas de 500 millones de iteraciones, ese error no se va a arrastrar, por lo tanto, 1 en la última cifra, cuando tienen que hacer 2 operaciones, es más que suficiente. Ahora, si es una sola la operación que tiene que hacer, o sea, una sola aplicación de fórmula, el resultado debe ser exacto. No puede tener error. Si hay errores porque está mal redondeado, está mal aplicada la fórmula o se reemplazó mal en la fórmula con los valores que se debía reemplazar. De hecho, en este ejercicio de acá, yo los invito a que si ustedes lo hacen a mano al ejercicio, van a ver que tienen los mismos números que yo puse acá. Y no les puede dar diferencia, no les puede dar que ustedes le dé 12,43. Es porque entonces lo están haciendo con Excel y no están redondeando o ese tipo de cosas. Pero si ustedes lo hacen a mano, redondeando en 4 decimales, les tiene que dar exactamente igual a lo que tengo hecho ahí, porque eso lo hice a mano y lo redondeé a 4 decimales. Más preguntas. No, Rodrigo, lo avisé a principio de año. Las autoevaluaciones
se habilitan en el tiempo que dura el tema. Eso lo avisé a principio de año. Lamentablemente, lo tengo que, o sea, si yo lo dije a principio de año, tengo que ser coherente con lo que yo dije. En este momento, decir, bueno, está bien, le habilito, es lo mismo que digo, bueno, si con ese criterio, entonces si yo digo que les voy a, ahora, que voy a asumir 1 en la última cifra, después el parcial, con el mismo criterio, ¿por qué no puedo decir, bueno, está bien, 2? No. O sea, cuando yo digo una cosa, desgraciadamente, ese es el criterio que yo tomo. Cuando digo una cosa, lo digo una cosa. Entonces, una manera que creo que es correcta para que tengamos un desarrollo eh, planificado y que ustedes reciban lo que esperan recibir y yo tenga el feedback que espero tener, es que cumplamos las reglas. Y cuando yo dije las autoevaluaciones van a estar habilitadas de tal fecha a tal fecha, tenían una semana para hacerla. De todas formas, seguro que hay compañeros que tienen los ejercicios de las autoevaluaciones, seguro que te los pueden pasar y los podés intentar hacer vos por tu cuenta, pero no las voy a habilitar porque entonces es como empezar a romper las mismas reglas que nosotros como cátedra ponemos para tener un desarrollo prolijo de la materia. Sí, Rita me pide que repita algo. En un ejercicio de propagación, si ustedes usan el pi que les da la calculadora, que les da con 8 decimales mínimo una calculadora, uno puede entender de que el error con el que está afectado pi, que es 1 en la última cifra, o sea que 0,000000001, porque tiene un error de 1 en la última cifra, si ustedes usan el pi de la calculadora, en una propagación pueden usarlo como una constante. Por lo tanto, en un proceso de derivación, en una propagación, pi siempre va a ser una constante y no debe considerarse el error. Pero si el ejercicio dice que se toma, por ejemplo, pi con 3,14, con un error de 0,01, entonces ahí pi ya no es una constante, sino que es una variable, porque el error que introduce pi en la ecuación es muy grande y afecta al error propagado. Por lo tanto, si pi tiene un error comparable al error del resto de los datos, entonces tiene que ser tomado como una variable e incorporarse en la propagación como una variable y derivar respecto a pi y multiplicar por el error de pi en la propagación. Por eso es que, a menos que se diga lo contrario, cuando ustedes tengan que resolver una, por ejemplo, que la fórmula sea el área de un círculo, pi por radio al cuadrado, si no se dice lo contrario, usen pi con el valor que les da la calculadora y la única variable sería el radio. Pero si el ejercicio de entrada dice, pero pi va a ser 3,14 más 0,01, entonces la propagación en el área va a tener que tener dos términos. El término que surge de derivar respecto a pi y el término que surge de derivar respecto a r, porque ahí pi tiene un error que es considerable. Así que tengan en cuenta eso. Y como dice acá Rita, la calculadora siempre, 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 siempre en radianes. Si ustedes en algún momento tuviesen que hacer un ejercicio en el que se les da un dato en grados, deberían transformar eso, ustedes lo pueden ver en la guía de trabajos prácticos, o sea, hay un ejercicio que está así, a propósito, para que ustedes justamente vean que se trabaja de esa forma. Si yo tengo que calcular, por ejemplo, no sé, me acuerdo que creo que era la altura de un triángulo o de un edificio y el ángulo de apertura estaba en grados, tienen que pasar eso a radianes, o sea que tienen que hacer una regla de 3, decir que si 180 grados es pi, 30 grados es, bueno, pi por 30 sobre 180. Entonces tienen que utilizar esos grados en radianes y tener la calculadora en radianes. ¿Por qué? Porque por lo general no se le van a dar ejercicios con grados,
se le van a dar ejercicios directamente con radianes o con números reales. Entonces, si ustedes tienen que calcular en algún momento el seno de algo, el seno de x, ese x se les va a dar como un número real. Si ustedes tienen la calculadora en grados, en deg o en gra o lo que sea, les va a pasar que el valor que sale del seno, del coseno, de la tangente, los otros no, pero los valores de esas tres funciones trigonométricas les va a dar totalmente diferente. Y va a estar mal, porque cuando ustedes pongan ese número en Moodle, Moodle se lo va a corregir como mal, porque va a estar esperando otro número. Y no se puede tener en cuenta cosas como, pero yo tenía la calculadora en grados y no la tenía en radianes. Bueno, ese es un error, porque lo hemos repetido. Si estás trabajando con números reales, las funciones trigonométricas se calculan en radianes. Calcularlas en otro modo de calculadora es un error conceptual. Es no entender qué estás haciendo, qué valor te está dando esa función trigonométrica y en qué estás tomando esos valores que estás ingresando en la calculadora. Por lo tanto, ese tipo de errores, les digo porque suele aparecer en los finales también, no son errores aceptables, no son errores que nosotros digamos, lo calculaste en grado, bueno, vamos a calcularlo en grado para ver si te dio bien, o bueno, vamos a suponer, no, lo calculaste en grado está mal, porque entonces no sabes qué es lo que estás usando para calcular, ni tampoco, porque la calculadora tiene que tener radianes y te estoy dando un número real, entonces no hay vuelta. Por eso yo les aconsejo que las calculadoras están en radianes, siempre en radianes. Y todos los cálculos que hagan, háganlo en radianes. Total, los logaritmos, las exponenciales, las raíces, potencias, etcétera, etcétera, siguen siendo las mismas, siguen teniendo los mismos valores. No importa en qué modo esté la calculadora. Las únicas funciones que se ven afectadas son las trigonométricas. Si usan coma, Moodle les va a decir que el ejercicio está bien. O sea, cuando ustedes, como es de navegación secuencial, igual que las autoevaluaciones, cuando ustedes pasen al ejercicio siguiente, les aparece un cartelito al costado que dice que la respuesta está llena. O sea, les aparece un cuadradito, miren, acá se lo pongo en la filmina, les aparece un cuadradito con esta parte de abajo en color gris, como diciendo respuesta completada o respuesta contestada. Porque ustedes pusieron 2,28. Pero si ustedes ponen 2,28, Moodle, cuando pasen a la siguiente pregunta, les va a poner un triangulito rojo acá, como diciendo respuesta incompleta. Les va a decir Moodle. Pero no se asusten, porque después Moodle va a corregir correctamente bien 2,28 o 2,28. O sea, usen coma o usen punto, va a estar bien. No después no me manden 500 millones de mail para decirme, a mí Moodle me dice de que yo que tenía respuestas incompletas y yo llené todas las respuestas, porque entonces yo te voy a tener que decir, porque usaste punto. De todas formas, esto que pregunta Alejo va a estar contemplado y va a estar explicado, no lo he hecho antes porque quiero aprovechar a que empecemos a terminar de definir con las profesoras del práctico algunas de las preguntas que va a entrar al parcial, para que justamente el día lunes, les publique un protocolo anexo, que es apenas una carilla nada más, pero en ese protocolo anexo van a aparecer comentarios como este que hace Alejo. Por ejemplo, use coma, pero si usa punto, no se preocupe, porque Moodle le va a decir que su respuesta está incompleta, pero después se la va a tomar como buena. Entonces, ese tipo de cosas. Cosas como, por ejemplo, el parcial es secuencial. Les cuento esto, porque yo ya lo he probado, está requete contraanalizado. El parcial es secuencial, pero alguna vez algunos alumnos me dijeron, sí, pero si usted pone el botón de back en el navegador, puede volver atrás y contestar la pregunta. Miren, chicos, puede llegar a ocurrir que ustedes pongan para atrás y conteste una pregunta, pero si ustedes hacen eso de formas aleatorias, Moodle parece que estuviera funcionando, pero va registrando un proceso que no es el proceso que está esperando, que es el proceso secuencial. Entonces, en algún momento
En el 90%, no voy a decir en el 100% de los casos, pero en el porcentaje altísimo, yo ya lo he requete contraprobado, en el 90% de los casos Moodle se rompe, Moodle le da un error. Entonces me sacan la foto y me mandan una foto por mail diciendo, Moodle me dio un error, déjenme hacer el parcial. Los errores están perfectamente tipificados, están tipificados en la página de Moodle. Y esos errores que Moodle le da, dice, ese error es porque en un examen secuencial no siguió el paso secuencial. No se puede hacer absolutamente nada. Al contrario, debería decir hiciste trampa. Ese es el problema. El error que te dio es porque hiciste trampa. Y si vamos al caso, debería iniciarte un sumario administrativo, un sumario académico, perdón. Pero no vamos a hacer eso, lógicamente. Entonces, si ustedes hacen cosas raras con Moodle, Moodle puede dar error. Hay otro error que suele dar Moodle, que es cuando ustedes abren dos sesiones, porque eso también suele ser esa cuestión de me abro dos sesiones porque cuando abren dos sesiones Moodle avisa que abrieron dos sesiones y suele dar un error cuando van a grabar una pregunta y entonces otra vez me mandan la foto de que, tengo un error, la pregunta me dio un error. Y entonces yo te mando un mail, te contesto el mail diciendo, está tipificado, abriste dos sesiones. No, pero yo no sabía, no, si abrís dos sesiones, eso es porque entraste a Moodle antes, abriste el parcial, te saliste, volviste a entrar, te dio nervios, no sé, hiciste cualquier... Si hacen cosas raras, Moodle va a avisar que hay algo raro y se va a romper. Pero si hacen las cosas como corresponden, Moodle trabaja bien, es una plataforma absolutamente probada y no se rompe. Por lo tanto, todo error que pueda dar en el navegador, todo corte temporal, todo eso lamentablemente no se puede resolver. Hay un protocolo, que no es el protocolo de la cátedra, un protocolo de la facultad, que dice que lamentablemente cualquier error que pueda surgir del lado de ustedes no se puede tomar en cuenta para, no sé, detener el parcial o darte otra oportunidad. Les explico. Puede ocurrir, y esto quiero que quede claro, y va a estar en el protocolo, pero lamentablemente se los tengo que explicar, puede ocurrir de que el día del parcial me empiecen a mandar algunos de que se le cortó la luz, se le cortó internet, que EPEC les dice no sé qué cosa. Lamentablemente no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque si yo tengo que responder a a solo uno de esos pedidos, porque se le cortó la luz, porque estaba programado, porque no sé qué, con el mismo criterio tendría que poder responder a aquel que no podía rendir porque esa noche le dejaron cuidando al hijo, o porque esa noche lamentablemente tuvo que salir de compras en esta época de pandemia y se demoró en el súper, o porque lamentablemente ese día estaba resfriado y porque, no sé, se descompuso y vomitó. O sea, si yo tengo que contemplar una sola excepción, cualquiera sea, tengo que entonces hacer todas las excepciones para ser justo con todos. Entonces quiero que quede absolutamente en claro y quiero que ustedes me entiendan. Lamentablemente no es la manera óptima de evaluar, es la que tenemos. Entonces, dentro de estas opciones hay que tomar una regla. Y la regla es, tenés que tener conexión, tenés que tener luz. Si no tenés conexión o no tenés luz, lamentablemente yo no puedo hacer nada. No te puedo tomar un parcial otro día. Vas a tener que rendir el recuperatorio. Tenés el recuperatorio. Sería muy raro que si se te cortó la luz el día del parcial, también se te corte el día del recuperatorio. Sería muy raro. Entonces, si lamentablemente tenés un problema de conexión, se te corta la luz, programado o no programado, tienen la instancia de recuperación que justamente es para recuperar un parcial que no se rindió porque no llegué, porque no estudié, porque no me anduvo la computadora, porque no quise rendirlo, porque lo que sea. Entonces, por favor, ese tipo de cosas tampoco me manden mensaje email diciendo se me cortó, qué puedo hacer, porque no, se lo voy a aclarar en el anexo. Entonces, lamentablemente, si me mandan mensajes, les voy a mandar como respuesta un link al anexo, porque responder todo esto de nuevo, cuando va a estar escrito en el anexo, no tiene sentido. Entonces, espero que entiendan que no va a ser una ironía de mi parte, sino que ese link del anexo tiene como objetivo que ustedes vean la respuesta a su pregunta, que lamentablemente no se va a poder tener en cuenta para
aplazar el parcial o tomarles el parcial otro día. O sea, otra oportunidad, sí, tienen el recuperatorio. Por eso entonces tengan en cuenta de que, no sé, un rato antes verifiquen que tengan conexión, luz y todas las cosas que tienen que verificar para que no les pase nada al momento del parcial. Bueno, aclarado todas esas cosas, no sé si tienen alguna duda más. Bueno, a ustedes, gracias por la paciencia. Recuerden que hoy voy a estar dando consulta dentro de un ratito y a las 4 de la tarde. Y después no vamos a poder responder consultas la semana, ya eso les expliqué, pero les voy a habilitar un foro de estudiantes para que intercambien ustedes dudas y traten de respondérselo entre ustedes, porque tenemos que hacer 700 ejercicios y vamos a estar abocados a eso, de que todos los ejercicios sean correctos, que funcionen todos, entonces vamos a estar totalmente concentrados en el parcial, además de los parciales y exámenes que tengo que tomar de otras materias. Entonces no vamos a poder estar contestando preguntas la semana que viene en los foros. Recuerden eso. Así que aprovechen estos días porque son los últimos que están quedando para responder dudas. Nos vemos la semana que viene.